quiero poder ejercer libremente mi derecho a explorar mi propia conciencia. Sube el humo. Auspicia en Pensamiento Crítico, Secretaría de Gobierno del Municipio de Ituzaingó, Secretaría de Gobierno del Municipio de Morón, Revista Voces de Radio, Isolce, Ingeniería y Soluciones en Seguridad, Bodegas y Viñedos Portal Andino. Y dejando, vuelvo y fumo, y pienso en futuro, el que casi se me escapa. Bueno, acá estamos comenzando hoy, este jueves 20 de agosto de 2015, y vamos a comenzar Pensamiento Crítico sobre el anuncio. A 39 años de la masacre de Fátima, familiares de las víctimas preparan una jornada de homenaje. Todos recordarán, ¿no? Aquella matanza que se hizo en el año 1976 en la localidad de Fátima, ahí sobre la ruta 8, partido de Pilar, de compañeras y compañeros que fueron asesinados y tirados allí. Aquello fue una de las tantas matanzas que hicieron los grupos de tareas conjuntamente con lo que se conocía como esos resabios de la AAA. A 39 años de la masacre de Fátima, familiares de las 30 víctimas realizarán una jornada de homenaje en Capital Federal y Pilar. Así recordarán la detención clandestina en la Dirección de Coordinación Federal y el posterior traslado a Fátima, donde fueron asesinados y dinamitados. Y en esto de esta metodología del asesinato y hacer una montaña de cuerpos y dinamitarlos, también tiene que ver con los más de 5.000 compañeras y compañeros que pasaron por Campo de Mayo, entre ellos Mario Roberto Santucho, el Loco Mena y tantos otros, compañeros nuestros de Hurlingham, los hermanos Funes, que estamos seguros que fueron allí a Campo de Mayo. Por eso en muchísimos casos no hay ningún dato de ellos, ningún testigo puede referenciar de su paso por un centro clandestino de detención, porque en Campo de Mayo o los trasladaban y los tiraban al río a través de los aviones, o los sepultaban, como nosotros decimos que hay en Maquinista Sabio, hay toda una franja con testigos claros donde camiones del ejército tiraban cuerpos, y también en Campo de Mayo dinamitaban los cuerpos. Bueno, en Fátima pasó eso. Estos 30 compañeros de la matanza de Fátima fueron dinamitados luego de haber sido asesinados ahí en la ruta 8. Bueno, hoy, a 39 años de esa masacre, los familiares y todas las compañeras y compañeros están rindiéndole homenaje y tributo en estas fechas que son tan particulares, porque el día sábado es 22 de agosto y nosotros recordamos aquel 22 de agosto de 1972. Estamos conectados con Cecilia Marchán. Buen día, Checha, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, con una gripe importante, así que mi voz deja mucho que desear. Y son gripes cordobesas, esas son bravas. Cordobesa, bravísima, bravísima. Bueno, Cecilia Marchán, ex diputada nacional, actualmente está en las listas para ser parlamentaria en el Mercosur y en el Parlasur concretamente, dentro de lo que es las listas del Frente para la Victoria. Una mujer que, hace muchos años en radio la vengo entrevistando, quien ha escrito también libros muy importantes sobre la vida y tarea de Agustín Tosco. Y alguien que también lucha por su condición de género, obviamente, por aquellas cosas que están pidiendo las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el derecho al aborto. Has trabajado mucho en eso. ¿Cómo está hoy esa situación? Bueno, creo que hemos avanzado lo más que hemos podido en estos años, llevando adelante el debate públicamente. Dentro de la Cámara de Diputados lo máximo que logramos fue que se discuta por primera vez en toda la historia de la democracia, mientras me tocó ser diputada, con una militancia enorme que hicimos tanto fuera como dentro del Congreso. Hoy está totalmente frenado el debate y creo que tiene que ver, dentro del Congreso está frenado, creo que tiene que ver con un montón de cosas. Por un lado,
También es importante decir que desde el Ministerio de Salud se ha editado nuevamente el protocolo para las personas que tienen derecho a un aborto legal en la Argentina, y que es un protocolo impecable, increíble, que habla no solamente de cómo la Corte Suprema de Justicia dio un fallo impecable también hace un par de años, sino que además amplía el concepto de salud de las mujeres, ampliando también la legalidad del aborto en la Argentina. Pero el debate de fondo que tiene que darse en el Congreso lamentablemente está, creo, frenado, ¿no? No sé, no solamente por ser un año electoral, sino también por algunas condiciones que tienen que ver hasta con una situación geopolítica, ¿no? De que tenemos hoy, el Papa es argentino, un Papa que juega también de manera positiva en un montón de aspectos, y claramente en esto va a ser estoy casi seguro, una traba por este momento. Bueno, sí, ya él marcó siendo Bergoglio, porque bueno, siempre digo que no hay que olvidarse que el Papa Francisco es Bergoglio. Claro, eso sería bueno, no olvidar. Bueno, algunos no olvidamos, ¿no? No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Esto lo digo yo, Antonio Martínez Noroña. Totalmente. Bueno, él ha tenido una posición muy firme en contrario, precisamente en esto que es tan necesario, que la mujer tenga derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy parece también bastante difícil por lo que vos mencionás, y además por los que leemos la realidad de esta presencia del Papa Francisco, y además en candidatos como Daniel Scioli, que no se cansa de pronunciar los dichos del Papa Francisco, ¿no? Sí, yo creo que lo que sí me parece importante es decir cuánto hemos avanzado como sociedad respecto a este debate. Cada vez que recuerdo que en el 2007 hablar del tema era casi, cuando entré como diputada, parecía una cosa dificilísima, ¿no? Éramos muy poquitas las diputadas que hablábamos del tema en ese momento, y hoy es un tema que está instalado en la sociedad. Hemos logrado eso, creo que hemos logrado que se discuta sin tanta hipocresía, que se hable, que se saque debajo de la alfombra, y esto es un montón, que se argumente no en blanco y negro, sino con todos los elementos que tiene el tema y con la importancia que tiene. Creo que siempre hay temas que siempre son difíciles, pero yo confío mucho en estos avances que hemos tenido en estos años, e incluso en esto que te decía de cómo nuestro ministro de Salud, por ejemplo, el actual ministro de Salud, promueve este protocolo, firmado también por la presidenta, que es digno de ser leído porque justamente tiene que ver con mirar de una manera diferente esta situación que es tan problemática para tantas mujeres. Creo que es un debate que, bueno, hablando también del Parlasur, es un debate que aprovecharemos también en el marco del Parlasur, donde tenemos algunos países como, por ejemplo, Uruguay, que ha logrado legalizarlo, y seguramente podemos tener intercambios en este sentido. Sociedad pequeña la uruguaya, pero que en muchas cosas nos muestra el camino, en esto de poder vivir en la diversidad y entender los derechos que todos tenemos, ¿no? Es un dato importante esto que mencionás. El ministro Goyán realmente ha tenido una posición muy clara. Creo que al primero o segundo día de haber asumido como ministro de Salud, promueve precisamente el debate de la ley de aborto. Bueno, ahí medio lo bajaron un poquito, pero... Claro, pero él logra igualmente instalar dentro, que a todo el sistema de salud llegue este protocolo para todos los médicos y médicas del derecho actual al aborto legal para un montón de mujeres, no solamente que han sido violadas, sino también a mujeres que justamente tienen algún problema en su salud, ¿no? Que el embarazo va a tratar, y en una mirada amplia, realmente, bueno, es digno de ser leído, ¿no? Sí. Y creo que y que es un orientador muy importante, y que es un avance, y que nosotros tenemos que lograr que esto se cumpla en todos los hospitales públicos y en los hospitales privados y de obras sociales en la Argentina. Bueno, continúa una gran tarea en esto de crear conciencia y de que las mujeres, que insisto, son mayoría en esta sociedad, dejen de pedir lugar y
y realmente sean protagonistas directas en la toma de decisiones, porque seguimos teniendo una sociedad totalmente machista y patriarcal, ¿no? Totalmente, y no solamente se da en cuanto al debate del aborto, sino en un montón de otros temas y en todos los espacios donde nos movemos las mujeres, ¿no? Creo que hay que retomar después del Ni Una Menos, de esta enorme movilización que implicó que por primera vez en la historia el tema de la violencia hacia las mujeres esté en el centro de la agenda política en la Argentina, y creo que esto ahora tiene que dar pie a un debate profundo, que es el debate alrededor de nuestra ley en contra de la violencia hacia las mujeres, que habla de todas las formas de violencia en todos los ámbitos. Si nos ponemos a ver en el ámbito laboral, las mujeres cobramos menos por el mismo trabajo que cobran los hombres. Si vemos el ámbito de los medios de comunicación, vamos a ver que la estigmatización del rol de las mujeres es enorme, y esto también es una violencia simbólica muy fuerte. Si vemos en el ámbito político, hagamos un repaso de cuál es, de cómo están conformadas todas las listas en todo el país, y las listas que tienen capacidad de disputa con mucha más razón, y vamos a ver que sí, por supuesto que donde está el cupo, que es en el ámbito legislativo, se cumple, pero vamos a ver que en los ámbitos ejecutivos esto no sucede, ¿no? Entonces creo que tiene que ver también con todo, con cuál es el lugar que todavía como sociedad le estamos otorgando a las mujeres. Sin duda, bueno, por eso esto que mencionás, ¿no? El cupo, es como que ustedes tienen un cupo que es el 30% para la conformación de listas. No tienen la mitad o un poquito más, porque insisto, son mayoría, pero esto me parece que está instalado en todo, en nuestro ámbito, el ámbito del periodismo. Hoy se está planteando hacer un debate con los 6 candidatos a presidentes de la República, y los que van a conducir ese debate son hombres, no hay mujeres. No hay mujeres. Claro, tal cual. Es como que no hubiera mujeres capaces periodistas, que yo las conozco y hay un montón. Pero bueno, tendríamos que luchar todos para cambiar estas bases culturales que seguimos teniendo, ¿no? Y esto es una tarea diaria y cotidiana que tenemos que hacer todos. De esa manera me parece que va a haber un cambio. Pero desde el punto de vista de quienes toman las decisiones, ahí lo veo un poquito más lento todo, porque sigue habiendo esas mismas estructuras conservadoras e hipócritas que se niegan a tantas cosas, y bueno, y así nos va, así padecemos, ¿no? Decime, ¿qué relevancia, qué importancia tiene esto en un debate que se ha dado en la sociedad muchas veces por desinformación, otras veces por mala intención, de los que son candidatos al Parlasur, que recién asumirían en el año 2020, que van a cobrar sueldos enormes? Bueno, eso que dicen algunos, precisamente digo yo, por desinformación o por mala fe. Contanos vos un poquito qué significa ser... Primero me parece importante decir que tenemos un gran desconocimiento respecto de qué es el Parlasur. Decir que simplemente es como el Parlamento Nacional nuestro, con representación política, pero de todos los países que conforman el Mercosur. Es decir, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, recientemente Bolivia y Argentina. El Parlasur ya es un espacio que funciona desde el año 2007, pero que cuyos representantes de cada uno de los países son elegidos hasta hace poco solo por los mismos congresos, ¿no? O sea, los mismos parlamentarios de cada uno de los países eligen a sus propios representantes de acuerdo proporcionalmente. Lo que está pasando ahora en Argentina es que por primera vez vamos a elegir por el voto directo a los representantes del Parlasur. Hubo todo un desmerecimiento, toda una mirada muy negativa respecto del Parlasur en la primera etapa, porque decían que era un invento de nuestra presidenta para ser candidata. Sí. en estas elecciones. Para cubrirse en los fueros parlamentarios. Para cubrirse en los fueros, y además decían para encabezar la lista del Frente para la Victoria, ¿no? Para que ella fuera la cabeza de esa lista. Como eso no sucedió, la presidenta no fue candidata no solo al Parlasur, sino a ninguna. Empezaron a buscar otros elementos
para desmerecer la existencia del Parlasur. Bueno, el momento más alto de esa campaña creo que fue un programa de La Nata de un domingo donde dice que no sirve para nada, que es un espacio que no existe, bueno, que van a subir. Decir que este Parlamento es, si bien hace bastante que existe, el hecho de que tenga parlamentarios exclusivamente dedicados a eso hace que se le dé un valor muy importante a la integración regional. Lo mismo sucedía, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, para dar un ejemplo, ¿no? Cuando empezó a existir, nadie valoraba su presencia o su existencia, pero a partir de que efectivamente funciona el Parlamento Europeo, empieza a ser un ámbito casi más importante que los propios parlamentos de cada uno de los países y que toman decisiones regionales. Claro. En nuestra región creo que es importante decir que si nosotros no nos unificamos, si nosotros no tenemos políticas comunes, si no miramos cómo avanzamos como región, estamos fritos en el mundo. Y creo que en ese sentido un parlamento, justamente quienes se oponen a esto, es ridículo, porque que exista un parlamento quiere decir que va a existir una representación política de cada uno de los países, ¿no? Por ejemplo, o sea, en el Parlamento, en el Parlasur van a haber representantes del Frente para la Victoria y de otras fuerzas, como Seguro. Cambiemos, como la Fuerza de Masa. O sea, cada uno va a tener su representación igual que ocurre en nuestro país. Me parece importante rescatar esto porque el origen es que no sea solamente una integración comercial de mercado en Mercosur, sino que además sea una integración política, una integración de los pueblos. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos que retomar las banderas de nuestros libertadores de San Martín, de Juan Azurduy, de Bolívar, y más recientemente retomar todo lo que fue nuestra lucha contra el ALCA. Hace 10 años que se cumple el no al ALCA, que justamente dieron todos nuestros representantes políticos con el apoyo del conjunto de los pueblos en contra de que Estados Unidos decida sobre nuestro comercio y sobre nuestra vida interna. Entonces creo que esta es una oportunidad muy interesante y muy fuerte para que podamos profundizar esa unidad latinoamericana. Yo estoy muy contenta además de ser parte de una lista que está encabezada por Jorge Tayana, que es un compañero en quien confío, que además de tener una larga trayectoria en el ámbito internacional, habiendo sido canciller de la Argentina, también es un compañero que ha sido un militante históricamente y que bueno, que me genera una enorme confianza estar en una lista que él encabeza. Y alguien que además planteó cuando se lanzó como precandidato, hasta que bueno, le pidieron el baño de humildad a unos cuantos también a él, de anunciar la posibilidad de que si él llegaba a la presidencia iba a formar un ministerio de la mujer, algo que yo apoyo y que creo que es muy necesario y que trato de hacer llegar a los candidatos para que si realmente tienen interés que con Jorge Tayana seguimos bregando y seguramente vamos a seguir insistiendo en la creación de este Ministerio de las Mujeres, que sería fundamental para poder justamente poner en el centro de la agenda política lo que nos ocurre a las mujeres, más del 50% de las personas que somos violentadas constantemente. Sin duda. Bueno, sí, yo adhiero a lo que decís en cuanto a que encabece esa lista Jorge Tayana, y en lo que dijiste de esto de los que quieren denostar esto de los representantes al Parlasur son los mismos que obviamente no quieren que esta patria grande como nosotros queremos que sea esté unida. Lo que buscan precisamente es lo otro, no unirnos los que como... seguramente prefieren que nos ordenen desde el norte, ¿no? Sin son los mismos duda. Que prefieren eso. Entonces, bueno, creo que nosotros tenemos que seguir bregando por esta unidad de la patria grande, retomando nuestras propias banderas y fortaleciendo y justamente haciendo que la unificación y la unidad de los pueblos sea cada vez más fuerte, más poderosa. Sin ninguna duda que así debe ser, y además con lo importante que es que en la Argentina y dentro del esquema de cómo se eligen los parlamentarios sea a través del voto directo. Ojalá también podamos hacer eso
con los jueces, ¿no? Dice, Poder democratizar la justicia es una deuda pendiente. Sí, y es una deuda muy importante y muy necesaria. Cecilia, por último, has escrito sobre Agustín Tosco y bueno, y has llevado una militancia con una línea de pensamiento que compartí muchísimas veces. Para mí esta fecha, como creo que para muchos, el sábado es 22 de agosto. Yo digo de que tal vez allí fue uno de los hitos donde se empezó a marcar el terrorismo de Estado, aunque claro, hubo una escuela que viene de los años 58, 59, 60, cuando bajaron a la Argentina los militares franceses a dar clases a nuestros militares, después de haber perdido la batalla de Argelia y tantas barbaridades que habían hecho por aquellos lados. Ahí comenzó lo que diría la práctica de lo que fue la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué reflexión te trae a vos pensar en el 22 de agosto en Trelew? Bueno, me hablabas de Agustín Tosco, y Agustín estaba también en ese momento como dirigente sindical preso en las cárceles de Trelew junto con todos los compañeros y compañeras que sufrieron de esa situación, y que después un conjunto de ellos fue justamente fusilado, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes en todo mi trabajo de investigación y de haber trabajado en el Sindicato de Luz y Fuerza como periodista y haber conocido a tantas personas realmente alucinantes, muchos de ellos que estuvieron también en Trelew en ese momento, creo que lo que rescato fundamentalmente es el valor humano de todas esas personas, de todos esos hombres y mujeres que en aquel momento pusieron todo para transformar nuestra sociedad, y creo que el mejor homenaje que podemos hacerles, además de recordarlos delante con sus banderas de lucha. Muy bien. Bueno, te mando un gran saludo, cordobesa. Espero que mejores tu gripe y bueno, seguramente estaremos charlando en otro momento. Un abrazo, y bueno, he roto por un ratito el reposo de voz obligatorio que te... Así que bueno. Gracias, Cecilia. Abrazo. Que tengas buen día. Chao. Hablábamos con Cecilia Merchán. Bueno, ahora es ella candidata al Parlasur en las listas del Frente para la Victoria, pero en una mujer que tiene una joven mujer, pero que tiene un largo compromiso y una larga lucha en esto que tiene que ver con el género. Cecilia Merchán, la Checha Merchán. Con ella estuvimos hablando. Le vamos a pedir al compañero Nacho que nos mande un poco al corte. Escuchemos a nuestros anunciantes y a lo mejor un poquito de música, y seguramente cuando estemos de vuelta seguiremos charlando. Isolce, un emprendimiento dedicado a satisfacer las necesidades en lo referente a ingeniería y soluciones en seguridad. Autopista del Oeste, kilómetro 26, esquina Peredo, Parque Leloir, Ituzaingó. Teléfono 4621-0008. www.isolce.com.ar. Isolce, Ingeniería y Soluciones en Seguridad. Auspicia Revista Voces de Radio. Somos nosotros. Actualidad y análisis político. Director Antonio Martínez Noronia. La autonomía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo y con qué alimentarse, elegir el sistema productivo, priorizar la producción agrícola local y autóctona, promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos, luchar contra los organismos genéticamente modificados, generar el libre acceso a las semillas naturales, considerar al agua como un bien natural y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria. Basta de fumigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria, por la semilla criolla, por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yala.
derechita crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lana la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Los mejores amores crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Poder ejercer libremente. Crece desde el pie, decía ahí don Alfredo Citarrosa, y crece desde el pie es como crecer desde abajo, desde las raíces mismas. Y en los cambios de las experiencias sociales que tenemos que dar únicamente van a ser posibles si desde el pie se dan hacia arriba. Nos han educado que el líder, aquel que está por encima de todos, nos iba a traer a través de su inteligencia y de su mano bondadosa resolver los problemas que tenemos en este país. A eso nos fueron metiendo en la cabeza y cualquiera hoy se encumbra y se llama dirigente porque tiene un poco de plata y puede hacerse conocido. Y entonces nos dice desde allá arriba las cosas que va a hacer para que vivamos mejor. En realidad, lo que tenemos que hacer es desde abajo, decirle a los de arriba qué es lo que tienen que hacer para que podamos vivir mejor. Ellos están en otra onda, están en otra cosa. Tenemos que hacer sentir siempre desde abajo. Y desde abajo nos tenemos que juntar, no dividirnos, no separarnos, para contarle a la gente que nos hacen falta agua corriente, mejores hospitales, mejores escuelas, para que la inseguridad esa que todos los días nos bombardean diciendo de que te roban, que te matan, la inseguridad de poder tener
al 45% de los laburantes que tenemos en la Argentina, en vez de tenerlos en negro, tenerlos en blanco, que tengan cobertura médica, que tengan cobertura de salud, que tengan aportes jubilatorios. Decirle al de arriba que para lograr tener el 82% móvil que merece sin ninguna duda un jubilado, tenemos que exigirle a los patrones que aporten el 12% de las cargas que deben aportar sobre el total de los sueldos para tener mejores jubilaciones, y que no que aporten la mitad, un 5% de aquel proyecto mentiroso que les redujo Caballo para incentivarlos a que den más trabajo. Decirle a los candidatos que hoy el debate no es ir afuera a buscar inversiones, sino que sería bueno que pudiéramos legislar en la Argentina para que todos los que tienen enormes ganancias en el país pongan un porcentaje para invertir en el país. Porque parece ser que seguimos con una matriz neoliberal muy profunda, aunque el discurso de muchos sea de que nosotros estamos en contra del neoliberalismo. La verdad que en contra de las cosas no solo se está con el discurso, sino que se está con los hechos. Y tal vez la gran deuda que dejan 12 años de este proceso es que con mayorías propias en ambas cámaras no se han modificado leyes fundamentales para que los argentinos podamos vivir mejor. Por ejemplo, una de ellas, me viene así a la mente ahora, la ley de entidades financieras. No hemos modificado una ley que viene de época de la dictadura de Martínez de Hoz y que le da todas las posibilidades a través de esa ley que cada vez se enriquezcan más. Hemos sido capaces de poder cambiar una ley de la dictadura, de tantas que todavía tenemos en la Argentina. Hay más de una deuda, hay varias deudas que han quedado pendientes. Pero bueno, sería bueno que empecemos a debatir. Empecemos a debatir cómo generamos trabajo en la Argentina, si creemos que tenemos que ir a atentar a inversores extranjeros para que traigan sus dólares o sus euros a la Argentina, darle todas las posibilidades para que ellos generen trabajo. La historia ya la conocemos. En la Argentina tenemos que discutir, primero, modificar la ley de entidades financieras, segundo, esas pingüin ganancias que tiene todo el aparato financiero, los bancos que han ganado fortunas, las empresas que ganan fortunas. Bueno, poner por ley un porcentaje de un 10%, de un 15%, de un 20%, que tienen que invertir lo tienen que dejar en el país porque hay que invertir en el país. ¿Hasta cuándo en la Argentina vamos a seguir permitiendo esos basamentos neoliberales de creer que el empresario tiene derecho a ganar y ganar lo que sea y que ese es su único objetivo? La verdad que si esos son los parámetros que queremos utilizar, estamos equivocados. Estamos equivocados porque la sociedad está compuesta de personas. Y las personas no son un número, las personas precisamente por su condición humana hay que darle todo lo que dice nuestra Constitución, la actual, aquella, la del año 94. Que ya tendríamos que también empezar a discutir para hacer una nueva Constitución argentina. Tenemos en vigencia, marca derechos muy claros que no se cumplen. Derecho a la vivienda. Los derechos a la vivienda en la Argentina están conculcados absolutamente. Tenemos déficit de vivienda de más de 3 millones de viviendas. Y parece que nadie hace nada. El plan Procrear, un plan que sacó el gobierno, ha adjudicado 200.000, 250.000, 300.000 viviendas. Tenemos 3 millones de déficit de vivienda en el país. Y sin embargo permitimos que sigan construyéndose torres enormes en Puerto Madero, en Caballito, en Palermo, en Belgrano. Seguimos permitiendo que un sector de la sociedad cambia el curso de los ríos que luego producen inundación a los más populosos, a los más populares, los que viven en casas con zanjas en la puerta, cielo abierto, porque construyen sus countries o barrios cerrados, donde suben
el piso de sus barrios 2 metros, 3 metros, y ellos nunca se inundan, pero se inundan los otros. Y a lo mejor en esos barrios privados se lava dinero, vaya a saber venido de qué cosa. Bueno, si queremos realmente tener una sociedad distinta, los de abajo tenemos que decir estas cosas y los de arriba tienen que tomar las medidas que correspondan. Lo demás es puro cuento. Días pasados hablaba de que allá por los años 60, el golpe de Estado de Onganía de 1966, como muchos quieren marcar, tal vez fue donde se vio más claramente y se plasmó lo que llamamos luego la doctrina de la seguridad nacional o de la seguridad interior. Y no solamente fue la noche de los bastones largos, la quema de libros, la prohibición de escritores, echar del país a científicos, a catedráticos, sino que también fue decirnos cómo teníamos que usar el pelo, porque con pelo largo la policía en muchísimos casos nos llevaba a la comisaría y nos cortaba el pelo. Y hubo un poeta, como siempre surge, un poeta llamado Héctor Negro. Yo contaba de un poema que se llama La ilegalidad del beso. Y Héctor Negro, que nació en Buenos Aires en 1934, es uno de los fundadores del grupo El Panduro. Publicó Bandoneón de papel, El fuego lúcido y este libro que tengo aquí, un libro que quiero mucho, editado en 1965, Luz de Todos. Y en Luz de Todos está Ilegalidad del beso, que dice: la calle arroja en nosotros su marejada de estrépito, cruzándola voy buscando sombra para darte un beso. Te pregunté por el cielo, evidencia del asfalto volcando su espejo muerto, dame tu mano bien fuerte, que aquí a mi amor no lo encierro. Un árbol nos llama lejos, osadía de la noche con su tentáculo suelto, sabiendo que hoy te encontraba, no le entiendo. El verano de tu cuerpo. Discretamente la sombra nos chista desde el silencio, resulta como mis labios para este enorme secreto. La flor que huye de tu pelo. La ciudad madura de ojos siente que te estoy queriendo. La tierra invade tu savia y me crece un sol adentro. El cielo, ¿dónde está el cielo? Anteojos de un intendente rotos sobre el pavimento, que sepan la enredadera y el rosal, cómo te beso. Que mire el ángel despierto. Sacúdase Buenos Aires y el pudor de sus luceros, un pecador ha besado en esta ciudad de hierro. Ha besado y anda suelto. La ilegalidad del beso, un poema que escribió Héctor Negro en relación a esto, a que teníamos prohibido besarnos en las plazas con nuestras novias, que teníamos prohibido de abrazarnos con nuestras novias en la plaza. Esto fue producto también de aquella política que se instaló en el país en el año 66. Y como nada es estanco y todo tiene que ver con todo, contaba antes cuando estaba comunicado con Cecilia Marchand que allá por el año 58 los torturadores y asesinos de Argelia, los franceses, vinieron a la Argentina a formar nuestra escuela de cuadros militares y dieron sus cursos allí. Y por aquellos años ya empezó esta teoría precisamente de la seguridad interior, porque básicamente tenemos que entender que en el año 59 se produce la Revolución Cubana. Y claro, Latinoamérica era un foco de atención porque se entendía claramente que este fenómeno de la Revolución Cubana iba a extenderse en el territorio.
Y allí viene este fenómeno, que lo empiezan a implementar con el gobierno de Frondizi, cuando muchos hablan de Frondizi, ¿no? Del desarrollo y del progreso frondicista, y se olvidan del plan Conintes, ese plan de conmoción interna del Estado que básicamente era la antesala o era el prólogo de lo que fue luego la represión desembosada y directa contra el pueblo, contra nosotros, los de adentro. Y eso empezó en los años 60, y el hecho de que no nos juntáramos en la plaza como si viviéramos en un continuo estado de sitio, donde no nos podíamos juntar, donde no nos podíamos brindar afecto entre un joven y una joven, tuvo que ver también con generar de a poquito esa cultura del miedo, del que no te metas, que si hay lío acá anda para el otro lado. Esa cosa que nos fueron metiendo en la cabeza, donde parece ser que el individualismo era la solución. Salvate vos y lo demás que te importa. Pasaron los años y nos fuimos dando cuenta, después de tantas cosas que nos pasaron, de tantos golpes que nos dieron, pero bueno, algunos hemos quedado, algunos cuantos hemos quedado. Me cruzo allí a veces, sorpresivamente, con algunas caras que reconozco en el tiempo, y nos vamos acercando y nos vamos dando cuenta que aún sin conocer nuestro nombre verdadero, porque en aquellos años no conocíamos nuestros nombres verdaderos, si nos recordamos a lo mejor por algún apodo o alguna cosa, y unos cuantos estamos todavía. Y desde cada lugar que estamos, el mío es este aquí en la radio, en la FM 100.9, Radio Texalar, esta radio del sur de Morón, bueno, poder acercarles un poco, ya no nuestra experiencia, nuestras cosas, sino contarles un poco, para que se tomen un segundo e imaginen. Ustedes imaginen hoy, jóvenes de 18, 19, 20 años, no poder abrazarse con su novia en una plaza. Imagínenlo nada más. Porque alguien venía y en todo caso daba aviso a la policía y te llevaban preso. Y a lo mejor en la policía, como hoy pasa también, te cagaban a palo. Alguna vez nos pasó. Alguna vez en algún calabozo nos quisieron pegar entre 3 policías y nos defendimos, claro. Nos pegaron, por supuesto, pero de arriba no se la llevaron. Y me parece que en estos tiempos cosas parecidas pasan, o peores, o como también pasaron en aquel entonces. La semana pasada hablábamos con Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. A Luciano Arruga le pegaron, lo torturaron, lo forzaron para que robe para la policía y lo terminaron matando. Y a tantos pibes le pasa eso de las barriadas populares. La semana pasada, mientras la discusión era si las inundaciones, por qué se había ido el gobernador candidato a presidente y por qué había vuelto, y bueno, todas esas cosas que ahora terminan siendo la campaña sucia, porque es una foto del año 2013, porque cuando los vecinos lo increparon al gobernador en La Plata por las inundaciones de La Plata, que todavía estamos discutiendo cuántos muertos realmente produjo, era vieja y que es la campaña sucia, y toda esta porquería que nos meten en la cabeza. Nos salía por los grandes medios la noticia de que en el Riachuelo habían encontrado un tipo esposado con las manos a la espalda, ahogado, mientras estaban en la búsqueda del papá y su hijo que se habían desbarrancado en un auto allí en el Riachuelo. Encontraron a un tipo que la policía dice se les escapó mientras los trasladaban con las manos esposadas en la espalda y en el Riachuelo ahogado. ¡Qué bárbaro! ¿No lo habrán tirado ellos y lo habrán ahogado ellos? Bueno, con esto quiere decirle que con la policía sigue pasando a lo mejor las mismas cosas o peores que nos pasaban a nosotros en aquellos años. Es una fecha muy particular. Fátima, Campo de Mayo, tantos muertos, tanto impune,
por suerte el martes fue, todos los martes, ahí en los tribunales de San Martín se reabrió la mega causa de Campo de Mayo. Queríamos hablar en la semana con el doctor Marcelo Parrilli, pero bueno, no pudimos venir a la radio, recién hoy nos estamos reincorporando al programa. Seguramente la semana que viene vamos a hablar con el doctor Parrilli, que como abogado está involucrado, claro, en la causa de Campo de Mayo. Queremos saber por qué la justicia tomó las decisiones que tomó, la jueza, la fiscal, con nombre y apellido, en relación a lo que conocemos como la causa 213, aquellos cuerpos que fueron lanzados allí en el costado de la vía de la estación Sabio y que fueron tapados y que luego rápidamente fueron casi regalados esos terrenos para que la gente se asentase. Porque cuando hablamos de Campo de Mayo, hablamos de los vuelos de la muerte, siempre decimos, bueno, pensábamos en el aire y en el avión. Cuando decimos nosotros que en la Escuela de Mecánica de la Armada, tal vez en el campo de deportes de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde hace un par de años se hacían asados con funcionarios del gobierno nacional, a lo mejor habría que excavar, porque a lo mejor allí encontramos los huesos de Rodolfo Walsh. Porque cuando decimos los vuelos de la muerte pensamos en avión, pensamos en que los cuerpos luego son tirados por el río a las costas uruguayas o a nuestras costas, allí en la zona de Verónica, Magdalena, Punta Indio o un poco más abajo. O no pensamos que en Campo de Mayo los cuerpos fueron dinamitados. No pensamos que muchos de esos cuerpos fueron quemados. Y tampoco pensamos que allí, en Maquinista Sabio, partido de Escobar, entre Escobar y Pilar, entre Sabio y Mateu, al costado de la vía, vaya a saber cuántos huesos encontramos, de cuántos cuerpos que allí tiraron, pasando por Campo de Mayo. Pero bueno, el sábado es 22 de agosto, mañana vamos a hacer un programa que tenga que ver directamente, no solo por el recuerdo de los compañeros de aquel 22 de agosto, de aquella masacre que se hizo en la base Almirante Sarp, sino también para empezar a entender desde una historia reciente que nos pasó, qué complicidad tuvieron esos militares asesinos fogoneados precisamente por el grupo Ascuénaga, el que después, en la dictadura del 76, que encabezaba Martínez de Hoz, ese grupo de civiles, que nos vamos a sorprender porque muchos de esos han muerto, pero siguen su descendencia de clase, digámoslo así, defendiendo los mismos intereses. Y cuando se tienen estos discursos de fe, esperanza, de paz, de que todos somos buenos, bueno, en política no es eso. La política, pero no la política que muchos están interesados en mostrar todos los días en los medios, que es la porquería. La política es otra cosa. La política es discutir los fundamentos ideológicos y filosóficos de cómo logramos tener una sociedad mejor. No decir eslogan estúpidos, remanidos, conocidos, que ni ellos mismos se la creen, pero los repiten. La política es otra cosa, y la política es eso, es discusión. Es discusión y lucha de intereses y posiciones diferentes, porque no todos los hombres pensamos lo mismo y actuamos en consecuencia. No todos los hombres tenemos la misma condición. Somos seres humanos, claro, pero socialmente estamos en lugares distintos. No siente lo mismo aquel que hoy recibe con beneplácito que le den una ropa usada, seca,
porque toda la de él se le mojó en la inundación, que aquel otro, que únicamente se moja cuando se tira a su pileta climatizada, no es la misma cosa, aunque claro, somos seres humanos todos. Y ahí es donde uno debe discutir la política. Por allá muchos dicen, no es pecado tener dinero. Claro que es pecado tener dinero si hay muchos otros que no tienen nada. Por supuesto que es pecado, si se quiere poner en esos términos. Me cago en el pecado porque no creo en esas cosas. Pero digamos, usando la línea de los términos que se utilizan, sí, claro que está mal que alguien tenga muchas cosas cuando otros no tienen nada. Por supuesto que está mal. Porque los seres humanos somos todos iguales. Y si somos todos iguales, todos necesitamos las mínimas cosas. Por eso aquellos que hacen opulencia o que tienen muchas cosas, bueno, no tiren tanto de la cuerda, muchachos, porque los que no tienen nada un día van a saltar el cerco. Siempre me acuerdo en algunos de esos countries de la zona de Moreno, es realmente emblemático por ahí acercarse a esas alambradas perimetrales que tienen con muchos pinos bonitos plantados y mirar entre los árboles y ver que del otro lado, cruzando la calle nada más de tierra por supuesto, hay casas muy humildes. Y eso por terrenos de largo de 800, 900 metros, porque sobre esos costados generalmente van los fairway, así llamados, de las canchas de golf. Y yo veía del otro lado barrios muy populares, humildes, con zanjas, con mosquitos, con yuyos, con tierra, y de este lado ese piso del campo de golf que allí podrías sentarte y vivir, porque están tan bien cortados, tan bien cuidados. Y veía esa cosa y siempre pensé lo mismo, y alguna vez le dije a alguien, guarda que los de aquel lado no salten el saco. Un día va a pasar eso. Un día todos vamos a saltar los cercos y vamos a ver allí qué es lo que pasa. Amigos, llegamos al final. Mañana vamos a hablar de algo interesante que ocurrió con el grupo Divididos, que lo invitaron para la fiesta de la nieve el sábado 14, el viernes 14 de agosto, allí en Bariloche. Algo que dijo Moyo, y una canción interesante que tiene el grupo y que la cantó allí en esta fiesta nacional de la nieve, donde fueron invitados el grupo Divididos. El tema se llama Casi Estatua, si tienen tiempo búsquenlo, y vamos a hablar mañana de esto, de lo importante que es desmonumentar a Roca, ese genocida y asesino que lo tenemos allí en el bronce como uno de los patriotas de la Argentina, y que claro, es lo que esos que critican la conformación del Parlasur y que seamos un núcleo regional importante con los pensamientos de San Martín, Bolívar, Artigas, que en la historia lo han llamado en muchos casos como a Artigas de bandolero, asesino, sanguinario, podamos juntarnos y saber que somos una sola gran nación, una sola gran región. Ojalá un día, como nos dijo hace unos 15, 20 días que charlábamos con Jorge Rachida aquí en la radio, ojalá un día podamos sacar las fronteras. Bueno, en algún adelanto en eso vamos. Ahora estamos teniendo una chapa que el año que viene, 2016, vamos a poder tener todos en los autos para caminar por el Mercosur, sin estas fronteras que hoy nos siguen poniendo para dividirnos. Porque somos iguales a los uruguayos, a los chilenos, a los bolivianos, a los venezolanos, a los ecuatorianos. Somos iguales. Es mentira de esto de que bajamos de los barcos, es mentira. Nosotros somos de acá, tenemos la piel morena como San Martín y muy orgulloso de eso. Gracias a todos, hasta mañana, que tengan buen día. Momentos de ocio son necesarios para la creatividad.
Auspicia en Pensamiento Crítico, Secretaría de Gobierno del Municipio de Ituzaingó, Secretaría de Gobierno del Municipio de Morón, Revista Voces de Radio, Isolce, Ingeniería y Soluciones en Seguridad, Bodegas y Viñedos Portal Andino. Claro, dice Mota, pero es algo más profundo. Momentos de ocio en el templo de la Jusco, palpando mundo, creando juntos, suben humor. Transmitiendo